Bendito sea Dios porque nos permite reunirnos, nos permite darnos un tiempo en medio de todo lo que hacemos, de las distintas actividades y nos concede nuestro Dios un momento de refrigerio, de paz, de confianza en Él. Hoy vamos a hablar acerca de una parábola que el Señor Jesús enseñó cuando estaba como invitado a la casa de un principal de los judíos. Era común que además de que los publicanos, los pecadores invitaran a Jesús a comer a su casa, también lo hacían los líderes religiosos. A ellos les daba curiosidad más que tuvieran una necesidad. Ellos creían que estaban bien delante de Dios y realmente lo que buscaban era como escuchar la doctrina y por qué Jesús hablaba con esa autoridad con la cual podía hablar. En cambio, cuando era invitado por algún publicano, alguna persona que estuviera en pecados, la necesidad de las personas era otra, ¿sí? Y la respuesta de Jesús para con unos y para con otros también llama la atención. Porque mientras a unos los quiere enderezar, a los fariseos que lo llegaban a invitar, lo que quería era enderezarlos y que conocieran a un Dios no solo de letra muerta, sino en espíritu y en verdad. A los demás, Dios buscaba rescatarlos, Dios buscaba salvarlos. Y entonces había distintas respuestas de Jesús de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. De acuerdo a la necesidad de las personas, es la respuesta que Dios tiene que darles. Y entonces Jesús se encontraba en el Evangelio de Lucas, si me acompañas en el capítulo número 14. Lucas, por favor. Capítulo número 14. A partir del versículo número 16. Jesús se encontraba invitado a comer, como repito, en la casa de un fariseo, y ahí da esta enseñanza que va ligada a lo que después nos habla unos textos más adelante. Comienza de la siguiente manera esta parábola de Jesús. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Aquí la Escritura nos enseña algo bien interesante. Quien es el Señor de la cena, el que está haciendo la invitación, el que está preparando todo, es Dios. ¿Sí? Los convidados son, en este caso, todos aquellos que estaban escuchando a Jesús en ese momento y posteriormente los que lo escucharíamos por medio de las Escrituras. Pero inicialmente Jesús les estaba refiriendo esta parábola a todos los que estaban sentados justamente en una mesa con él. Y esto llama la atención porque nos damos cuenta cómo Jesús enseñaba y discipulaba e instruía de acuerdo a la circunstancia donde estaba en ese momento. Él estaba sentado en una mesa, estaba conviviendo con sus discípulos y con aquellos líderes religiosos que había invitado este fariseo, este líder de los fariseos, a su casa, y estaban sentados ahí en la mesa todos. Y entonces Jesús usa esta parábola cuando están todos ahí sentados para explicar cómo sería el reino de los cielos. Y esto es hermoso porque los que estaban ahí sentaditos saben lo que significa estar escuchando a Jesús de primera mano y en primera persona. Y están sentados comiendo con él. Pero les enseña una parábola que nos hace entender cómo está el corazón del ser humano, aún estando en un momento de cena con el Señor Jesús. Desde luego que entre ellos había gente curiosa, había algún interesado, estaban los discípulos de Jesús, todos sentados a la mesa con él. Y entonces refiere esta parábola. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Ahora, el Señor aquí en esta cena invita a los que Él decide invitar.
Se invita a muchos, dice la Escritura, a muchos. No se nos dice ni de clases sociales, ni si sabían mucha Biblia, poca Biblia, si estaban empezando, si ya tenían muchos años en el Evangelio. Eso no importaba. Era una cena a la que todos estaban invitados en lo general. ¿Sí? Aquí no había clases sociales, no había que algunos fueran más espirituales que otros, que algunos conocieran más que otros. Es decir, aquí había de tocho morocho, de todo. Toda clase de personas estaban invitadas. Dice el versículo número 18, y todos a una comenzaron a excusarse, a pedir disculpas. Eran muchos los invitados, pero no todos respondieron. De hecho, la mayoría no respondió a esta primera invitación. Qué llamativo, ¿no? Porque normalmente los que estamos hoy congregados en distintas iglesias, llámese como se quiera llamar, somos aquellos que inicialmente hemos sido convidados, que nos han invitado Dios a pasar tiempo con Él. ¿Sí? Y entonces aquí se nos dice, y todos comenzaron a excusarse de distintas cosas, argumentos falaces, lo mismo que argumentos a lo mejor legítimos. Estoy enfermo, tengo esto, tengo aquello, etcétera, etcétera. Pueden ser distintos los motivos que nos orillan a decir, discúlpame, no puedo acompañarte. ¿Sí? Y eso es algo que llama mucho la atención. Porque normalmente dentro de la esfera social, y más en aquella época, una invitación a cenar era algo muy hermoso. Recordemos que ellos trabajaban en distintos oficios y solamente tenían 12 horas sol, es decir, 12 horas de día. Y entonces todos se dedicaban desde muy temprano a empezar a chambear. Tenían la bota romana en el cuello, los impuestos en la puerta tocando a cada ratito, es decir, tenían un agobio económico muy fuerte, muy opresivo, ¿sí? De tal manera que el trabajo era indispensable para aquellas personas. Entonces, ¿qué momento era el más oportuno para poder convivir? El de la cena. Era el momento donde ya todos regresaban a casa, donde todos podían estar, habían terminado ya sus distintos oficios, sus actividades laborales. Era el momento ideal. El Señor no se estaba equivocando en invitarlos a una cena. No los invita a un desayuno, está todo el mundo trabajando, Él lo sabe. No los invita a un almuerzo o a una comida porque sabe que muy pocas personas podrían acudir. Los invita en el momento en que ya nadie debería de estar trabajando porque ya cayó la noche. ¿Sí lo entendemos? Es el momento ideal para todos, no solo para uno o dos, sino para todos. El momento de descanso para todos. Por eso los invita a una cena. Olvídate de lo demás, él entendía que cada quien tenía sus distintas actividades, ¿verdad? Pero los invita en el momento que todos podrían. Y está preparando sus alimentos durante el transcurso del día, esperando que las personas pudieran acudir, porque no habría, en teoría, ninguna otra cosa que hacer. Ya estarían en la casa cada quien, con sus familias. Y que están invitadas las familias, por cierto. No solamente de uno en uno, sino cuando invitaban en aquella época a una persona, se entendía que iba toda la tropa, ¿eh? Era muy distinta la cultura en aquel momento. Cuando alguien invitaba a una persona, iba con toda su comitiva. Así, cuando Jesús era invitado a un almuerzo, a una comida o a una cena, iba con los discípulos. Todos y cada uno en aquella cultura tenían ese hábito de que si invitaban al padre de familia, era invitar a toda la familia, no nada más a él, a la persona, no, era a todos. Así que se esperaba que hubiera muchos que fueran a esta cena. Las excusas saldrían sobrando, porque hay muchos días para trabajar y Dios está consciente de que hay que trabajar. Así que nos invita en un tiempo donde no hay ninguna excusa de lo básico, de lo que tiene que ver con nuestra supervivencia, ¿no? ¿Es que tengo que trabajar? Pues sí, se entiende que tenemos que chambear. ¿Es que tengo que hacer esto? Pues sí, se entiende. Dios no está pidiendo que dejes de hacerlo uno para hacer lo otro. Lo único que te estás diciendo es, oye, pues yo creo que hay un tiempo para todo y este es el tiempo
que te estoy invitando a que convivas conmigo. Y esa diferencia hace notorio en cada corazón cómo estamos delante de Él. Si en verdad estamos teniendo alguna clase de anhelo de convivir con Dios, de conocer a Dios. Porque las personas pueden decir, no, Dios no existe, pero porque nunca lo han conocido. Si lo conocieran, sabrían que existe y que es veraz y que es fiel y verdadero. Entonces, invita a una cena nuestro Señor. Nos invita en un momento oportuno, en un momento en el cual sí habría que hacer de lado algunas cosas, pero no las cosas más elementales de la vida, como por ejemplo trabajar. Sí lo vamos comprendiendo. Es decir, sí habría que hacer algún esfuerzo, pero no es el esfuerzo más notable que tuviéramos que hacer. No nos está pidiendo que renunciemos a nada. Nos está diciendo, oye, haz un espacio para venir a cenar conmigo. Eso es lo que Dios está diciendo. Pero todos comenzaron a excusarse. Dice el versículo 18, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego, me disculpes, me excuses. Ahora, en la noche va a ir a ver su hacienda. Es una excusa. ¿Por qué? Porque en las noches no había luz de día, no había lámparas, no había luz artificial como ahorita podemos tener. ¿Qué le ibas a ver a una hacienda, aunque fuera recién comprada, después de que ya caía el sol? Es un pretexto. Pero es un pretexto legítimo. Oye, acabo de hacerme de mi casita, ¿no? Sí, pero ni luz tienes. No estás viviendo ahí, porque no estaba viviendo ahí. Dice, acabo de comprar una hacienda. No estaba todavía viviendo en esa hacienda, sino que la excusa era, voy a hacer esto. Pasadas las 6 de la tarde que ya no es luz de sol. Es un pretexto. ¿Legítimo? Pues sí. A lo mejor de veras quería ir a ver su hacienda, pero después dijo, híjole, ya no me da tiempo porque está muy oscuro. Pero tampoco fue la cena. Es decir, tengamos cuidado porque aquí se está reflejando un corazón. Un corazón que puede argumentar legítimamente por qué no asiste al llamado de Dios. Que puede argumentar lícitamente cosas, pero fuera del lugar. Sí me doy a entender, fuera del momento y del contexto que Dios está convocando. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos de noche, otra vez. Fuera de contexto, fuera de lugar el argumento. O sea, está bien, a lo mejor los bueyes los tienes ya más cercanos, ¿no? Ahí en tu espacio, en tu rancho. Vamos a pensar que tiene un rancho, tiene una hacienda, y ahí tiene a sus animalitos. Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Oye, puedes esperarte el día de mañana. O sea, no te está Dios pidiendo que dejes de hacer las cosas que como seres humanos tenemos necesidad de hacer. No nos lo está pidiendo. Te está diciendo, es una cena, es un momento, un instante el que te pido que estés conmigo, el que te estoy invitando a tener. Esto está reflejando el corazón de quien dice, no puedo, usted disculpe. Pues sí, te disculpo, pero me habla de qué lugar ocupo dentro de tus prioridades. Es lo que Jesús está queriendo transmitir a personas que están sentados con Él en la mesa. Sí. ¿Por qué razón tendría Jesús que decirles esto? Porque aunque estén sentados en ese momento ahí en la mesa, la verdad es que sus corazones estaban en otras cosas, pensando en la inmortalidad del cangrejo, decimos, ¿no? Es decir, estamos pensando, nuestros pensamientos se evaden, etcétera. Dios es a quien está respondiendo de esa manera, no a otra persona. Entonces, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego me disculpes. Es otra de esas excusas que pueden sonar lícitas, pero que no es el momento. Sí nos damos cuenta cómo aquí son momentos. No que sean malas las cosas que querían hacer las personas.
No está mal ir a ver una hacienda, una casa que acabas de comprar. No está mal que vayas a hacer algunas cosas, algunas actividades que tienes como responsabilidad. No está mal. No está mal que vayas a probar algo que acabas de comprar, un nuevo aparato, etcétera. Yo qué sé. No está mal. El problema es el momento que estás usando para ello o el argumento que estás dando para no ir. Ahí está reflejando el corazón. Cuando eso lo usas como argumento para decir, no puedo, no tengo oportunidad. Continúa diciendo la escritura. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Pues si ya estabas enfiestado, ¿no? Pues síguetela un día más, no te pasa nada. Sin embargo, tampoco le provocó el anhelo de ir. ¿Sí? Cuando no se va a ir su esposa, de hecho está invitada también su esposa, aunque estuvieran recién casados. Sí nos damos cuenta cómo a veces los argumentos se oyen falaces, se oyen más de un corazón que dice no quiero, a de un corazón que dice en serio necesito conocer a Dios. Dios te está invitando a que lo conozcas. Dios te está invitando a que puedas tener una relación con Él. Pero tú le estás diciendo que no por otras cosas. Y son otras cosas que podrías hacer otro día, ya que salga el sol, dedicarle otro momento. Pero aquí encontramos el corazón de personas que no quieren en realidad estar en esa cena. No quieren. Dice la escritura en el versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Pues me dijeron así y así y así. ¿Se ofendió el señor? ¿Sí? Se sintió menospreciado. O sea, en lugar de querer estar conmigo, prefieres a los bueyes. En lugar de querer estar conmigo, prefieres quedarte con tu esposa en casa. Es lícito, o sea, no te puede culpar Dios por eso, pero sí está reflejando una actitud para con Él. ¿Sí? No es un pecado en sí mismo casarte, no es un pecado en sí mismo ir a probar cosas, no es un pecado comprar una casa y demás, no está mal. El tema es cómo estás priorizando tus tiempos para con Dios, porque aquí lo que estaba en juego era el tiempo, ya era la hora de la cena. Sí. Vuelto el siervo entonces hace saber estas cosas a su señor y entonces genera una reacción de Dios. Le agrada a Dios, dice, ay, sí, déjales, dale chance. No dice eso, dice que se enoja. Se molesta Dios con las personas que hoy en día le dicen, discúlpame, no puedo. Sí, se enoja. Le indigna. ¿Por qué? Porque el más necesitado es cada uno de nosotros. Somos nosotros los que lo necesitamos. Él no necesita de nosotros. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. ¿Qué quiere Él de ti? Nada. Y entonces Él prepara una cena para convivir contigo y que le digas, no puedo. Pues ¿dónde tiene la cabeza, no? O sea, porque ¿quién es el necesitado? ¿Quién es el que requiere ayuda? ¿Quién es el que necesita que se enderecen sus caminos? Nosotros. ¿Qué necesidad tendría Él de estar siendo rechazado de esa manera? Ninguna. Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y nada va a cambiar eso. No importa la opinión que yo tenga, no importa lo que yo diga creer, Él seguirá siendo Dios por encima de ti y de mí. El tema es que somos nosotros los que no estamos diciendo sí quiero. Somos nosotros los que estamos negándonos a decir sí te necesito. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. ¿Qué reacción tiene Dios con aquellos que están invitados y dicen, usted disculpe, no puedo? ¿Se enoja con ellos? Sí. Pero lo que hace es, ¿sabes qué? Tráete a los que sí quieran. Tráete a los necesitados. Tráete a los pobres. El pobre se negaría a una cena
así bien rica? Pues no. Por supuesto que un pobre va a ir. Ahí sí no le va a decir que no. Ahí no tiene otras cosas que hacer el pobre. Ahí no tiene otras cosas que defender o que argumentar. Tiene una necesidad y por supuesto que va a acudir. ¿Un manco irá? Claro que sí. Me está invitando el Señor. ¿Quién soy yo para que el Señor me invite cuando yo apenas puedo sobrevivir por mí mismo? Estoy manco, tengo un problema físico que me imposibilita trabajar como debo o como podría. Y me está invitando a mí, teniendo a muchos amigos. ¿Iría un manco? Por supuesto que dice, sí voy. Me hago el tiempo, ¿cómo no? ¿Un cojo o un ciego? Desde luego que acuden. El Señor entonces es alguien que sí se enoja cuando lo rechazan, porque Él no tiene ninguna necesidad de que alguien como nosotros le digamos, no me interesa. No tiene ninguna necesidad. Él no tiene por qué estar aguantando nuestras actitudes. Y sí, puede ser que esté enojado. No tiene feliz a Dios muchas cosas de las que a lo mejor estás haciendo, porque lo estás rechazando. Porque una persona con necesidad a lo mejor sí diría, llévame. Oye, no tengo cómo llegar, no importa. Yo te llevo, te ayudo, vemos cómo lo hacemos, pero sí estaría tratando de estar en esa cena. ¿Sí lo entendemos? Entonces, ¿quiénes íbamos a responder? No los mejores, ¿verdad? No los que tenemos otras cosas que nos brindan felicidad, como los bueyes o las yuntas de bueyes, las casitas, el matrimonio, etcétera. Esas cosas le brindan felicidad a algunos, pero a un cojo, a un manco, a un ciego, a un pobre, a mí me brinda felicidad que me haya invitado mi Señor. ¿Sí me doy a entender, hermanos? No somos los mejores los que estamos, somos los más necesitados. Somos los que no podemos por nosotros mismos y decimos, Señor, si tú no haces algo por mí, yo me pierdo. Si tú no vienes a ayudarme, a abrirme mi cabecita, nadie más puede hacerlo, porque yo sé que soy bien necio, soy bien testarudo. Si tú no vienes a abrir mi corazón, nadie más puede hacerlo, porque yo sé que siempre me la vivo neceando y siendo testarudo. Si tú no te compadeces de mí y me invitas, yo no podría, Señor. Te necesito. Y lo hermoso es que nos trajo para invitarnos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Aún hay lugar. ¿Sí lo entendemos? Aún hay lugar. Todavía no se cierran las puertas. Aún hay lugar. Y ahí nos quiere nuestro Dios. Todavía no dice hasta aquí con fulano de tal, ya me cansé. Hasta aquí con fulano de tal, ya me cansé. Todavía no. Aún hay lugar. Ya entraron los más necesitados, sí, Señor, pero aún todavía hay espacio. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él no quiere dejar afuera a nadie. Quiere que su casa esté llena. ¿Y sabes de qué tamaño es el cielo? Enorme. Lleva cientos de años sumándose personas, llenando su casa. Y a eso nos está invitando. A eso te está invitando, a que llenes su casa. Entonces, después de que pasan los necesitados, se va por los caminos y por los vallados, invitando a más personas. Amado,
cuando estaba orando por esta enseñanza, le decía a Dios, Señor, vivimos en un país al otro lado de donde tú caminaste. 2000 años después de que tú anduviste en esta tierra. México no aparece para nada en toda la Biblia. Nadie de América. Toda la zona de influencia bíblica es Medio Oriente. Somos de los que trajiste de los caminos. Somos de los invitados, de los vallados, de los lejanos, de los del otro lado del mundo, a 2000 años de distancia. Y aquí nos está trayendo Dios. Yo pregunto, ¿no es misericordia ello? Por supuesto que sí. ¿Se está compadeciendo de nosotros? Claro que sí. No tendríamos por qué estar aquí. Y hasta aquí nos ha alcanzado nuestro Señor. Somos de aquellos que están más lejanos, los más alejados, los últimos. Somos los últimos en entrar. Somos los últimos invitados, amados, porque el Señor ya viene. Somos de los últimos invitados. Gracias a su misericordia por ello. Quiero que se llene mi casa, fuérzalos a entrar. ¿Cómo puedes forzar a una persona? Pues no puedes convencerla. Simple y sencillamente puedes estar ahí diciéndole, oye, ven, oye, no faltes, oye, eso es forzar a entrar. No podemos hacer más que estar ahí manteniendo continua la invitación, buscando que esté presente, que pueda deleitarse en nuestro Dios, que pueda Dios ser su Dios y su Padre. Cuánta misericordia tiene Dios. Y luego Dios en el versículo siguiente hace una declaración tremenda. De verdad que generaría pavor a todos aquellos que ya hemos escuchado de tiempo la invitación de Cristo. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Uf. Qué declaración tan fuerte, ¿verdad? Aquellos que originalmente habían sido invitados y que dijeron, usted disculpe, no van a gustar de la cena del Señor. Así de serio es la decisión de anteponer algunas cosas a vivir en la presencia de Cristo, a volverte de todo corazón a Dios. No lo pongas, no te pongas otras cosas. Yo sé y estoy consciente de que hay prioridades que no estén por encima de tu búsqueda legítima de Dios, que no estén por encima de tu búsqueda, de tus anhelos de cambio. No los coloques nunca, que no compitan con tu búsqueda de Cristo. Porque el Señor dice, a los que había invitado originalmente, no. ¿Cuál fue la reacción o cómo Dios reaccionó enojado ante esas personas? Que cuando se supone que lleguen van a decir, no entres. Pero Señor, recibí tu invitación. Solamente fue una vez que te dije, necesito ir a probar las 5 yuntas que acabo de comprar. Lo cual ya refleja lo que hay en el corazón de esas personas. Así que imagina lo que será para muchos estar tocando afuera. Señor, Señor, ábrenos. Aquí hubo un error, yo soy tu amigo. Sí, pero cuando te invité no quisiste ir. No es cuando tú digas. La cena está lista. Y quienes estén dispuestos entrarán y quienes no, se quedan afuera. Llores, chilles o patalees. Dios es bueno y nos está invitando 2000 años después. En un lugar completamente ajeno. En un país con más de 80% idólatra. Y que se haya puesto a mirarnos a ti y a mí.
Eso es compasión. Es su misericordia, su buena voluntad. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados costará mi cena. Después de esto, Jesús pasa a otro momento. Y este otro momento es igual de importante, porque es igual en cuanto a las prioridades que tenemos como seres humanos. Versículo 25. Dice la Escritura: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Aquí ya no está en la casa de un fariseo que lo invitó a cenar. Ya terminó ese momento, ya es otro instante. Jesús está predicando y grandes multitudes iban con él, lo cual parece ser un momento de mucha empatía por lo que Jesús enseñaba, ¿verdad? No, hombre, es que se llenan los conciertos y se llenan muchas iglesias de un montón de gente y pareciera que hay mucha empatía con lo que Jesús dice. Hoy como nunca antes ha crecido, dentro de lo que se puede decir proporcionalmente hablando, el cristianismo en México. Pasó de ser un porcentaje de un dígito a ser un porcentaje de 2 dígitos. Pero sigue siendo muy poquito y comparado con la cantidad de gente que no cree más que en sus imágenes, en sus ídolos, etc. Aquí muchas personas parecen que sí van. Hombre, un avivamiento, ¿no? Multitudes iban con él. Le está yendo bien a Jesús. Ya aquí hay una respuesta muy positiva. Multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo a todas estas multitudes que van acompañando a Jesús, esta efusividad que muchas veces se ve reflejada en grandes conglomeraciones de personas que llevan sus Biblias y que cantan, etcétera, etcétera. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, y esto es importante entenderlo, porque igual son prioridades. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nuevamente nos encontramos ante un Jesús que dice: a ver, espérate. Aquí el que es digno de seguir es Cristo. Y Él pone las reglas, no nosotros. No podemos compartir nuestro corazón con otras personas en orden de prioridad. Sí. Dice: si alguno viene a mí, está hablando de las multitudes, un montón de gente. Si alguno viene a mí, pero no está dispuesto, aquí la palabra aborrecer no significa odiar, que quede claro. Aborrecer aquí en griego significa menosprecio, o tener en menos de estima. El llamado que Dios hace no es a que aborrezcas a tu papá y a tu mamá en un sentido de emociones contrarias, sino más bien que va a dar la impresión de que estás comparando a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu familia. En contraste con Cristo, van a parecer que están por debajo. Y sí, así debe de ser. O sea, mis decisiones respecto a la vida con Jesús tienen que estar por encima de mis relaciones familiares. Y entonces habrá momentos en los que dirán: oye, es que parece que ni me quieres, ¿te la prefieres vivir allí? No, no es eso. Parecería, pero no es eso. Simplemente estoy dando prioridad a lo que Jesús me enseñó. Dice: si alguno viene a mí, ¿quieres venir a Jesús? Bien. ¿Cuál es la condición para venir a Cristo? Que tus relaciones familiares no se interpongan. Es básicamente lo que está diciendo. Que no vayas a pensar en decir: prefiero darle prioridad a tal o cual persona antes que a mi relación con Dios. Porque entendamos, lo que Dios desea es una relación con Él. Nadie puede ponerse al tú por tú con Él en nuestras vidas. Ni esposa, ni esposo,
Ni padre, ni madre, ni mujer, hijos, hermanos y hermanas, ni tampoco nosotros podemos ponernos al tú por tú en nuestros placeres, en nuestros gustos, en lo que queremos. No podemos compararlos, no podemos decirle a Dios, usted disculpe, voy a darle prioridad a esto otro. Si nos damos cuenta cómo van de la mano los dos momentos, las dos enseñanzas que Jesús da. En principio tienen que ver con cosas lícitas y esta segunda parte tiene que ver con cuestiones familiares. Pero ambas pueden convertirse en un problema en nuestra relación con Dios. Tanto las cosas lícitas, pero que no son para el momento oportuno, como también nuestras relaciones familiares se pueden convertir en un problema si le damos prioridad por encima de nuestra relación con Cristo. Por eso dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué no? ¿Qué no Jesús vino para traer amor a la tierra? Sí, vino para traer amor a la tierra, pero las decisiones son individuales. Y cuando las decisiones son individuales, puede generar en mi entorno animadversión a mi decisión. Sí, puede generar que en lugar de que reaccionen favorablemente las personas que me aman, van a reaccionar de manera contraria. No, hombre, pues estás mal. No, pues yo no quiero ir ahí. No, pues, y entonces se genera un ambiente hostil a pesar de que estás decidiendo cambiar de vida. Qué increíble, pero es la verdad. Jesús nos lo advierte. No he venido para traer paz, sino espada. A poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra. Es decir, hay disensión de opiniones, de decisiones. A la gente que no ama a Dios, no le va a gustar que nosotros sí lo amemos y que estemos tomando decisiones en función de lo que Él nos está enseñando en su palabra. Así que las relaciones personales pueden convertirse en un problema. ¿Sí lo estamos entendiendo? Necesitamos comprender, Dios es y va a ser el Señor de nuestras vidas. No alguien agregado a nuestras vidas, sino el Señor, el dueño de nuestras vidas, el dueño de nuestros tiempos, el dueño de nuestras acciones, el dueño de nuestros pensamientos, no un agregado, no es yo tengo este proyecto y voy a sumar a Dios a este proyecto. No, Él se convierte en el Señor de toda tu vida. Si no estás dispuesto a que Él se convierta en el Señor de tu vida, entonces nada más quieres agregar un aspecto religioso a tu corazón y punto. ¿Sí me debo entender? ¿Qué Jesús me está diciendo aquí? No, yo voy a ser el Señor. No va a ser el Señor tu papá, no va a ser el Señor tu mamá, no va a ser el Señor tu hermano, tu hermana, tus hijos, tus hijas, no. Ellos no van a guiar tu vida, no van a decirte qué hacer y qué no hacer. No vas a pensar y a trabajar en función de lo que ellos determinen, sino lo que Dios determina sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso no quiere decir que te vas a agarrar a trancazos con nadie, que quede claro. Simple y sencillamente es que tú vas a priorizar tus decisiones en función de tu necesidad, que es venir a Cristo. Es sencillo eso. Obviamente eso genera una bola de nieve en personas que no aman a Dios ni temen a Dios. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué va a generar cuando tú con tu familia comiences a priorizar a Cristo por encima de ellos? Se te van a venir encima. No les va a agradar. Ay, es que antes me dedicabas más tiempo los domingos. Oye, me estoy ausentando 3 horas, cuando mucho. Eso es todo. Ay, es que antes, y te va a empezar a tundir. Eso es llevar la cruz. El aceptar estas consecuencias cada día. El aceptar estas consecuencias cada día es parte
de la decisión de seguir a Dios y de hacerlo tu Señor por encima de la gente que te rodea. Y no va a generar una reacción amigable. ¿Habrá alguno que sí? Qué bueno. Pero la verdad es que la mayoría, cuando uno decide entregarse a Dios y comienza a cambiar su relación, simple y sencillamente dejas de decir groserías. Ay, no exageres, hombre. Empieza a cambiar tu forma de hablar. Claro, estás empezando a convivir con el que es 3 veces santo. No vas a seguir siendo la misma persona. Empiezas a relacionarte con un Dios que te pide que tengas confianza en Él. Obviamente no puedes seguir siendo la misma persona. Y esos cambios van a generar que la gente se te vuelva en tu contra. Pero fíjate qué hermoso es Dios, que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y hablen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dice Mateo capítulo 5, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tú estás teniendo recompensa por cada palabra que te están insultando. Dios te está recompensando en los cielos, bienaventurado, supremamente bendecido, cuando estás recibiendo esos ataques, esos señalamientos, ese menosprecio. Cuando estés así, gózate, porque en los cielos estás empezando a juntar el galardón de Dios. Dios está contento porque así trataron a los profetas, dice la Escritura, que fueron antes de vosotros. Entonces, cada vez que a ti te insultan, cada vez que a ti te desprecian, cada vez que a ti te señalen por causa de que estás haciendo de Jesús el Señor en tu vida, Él te va a recompensar. Tu galardón va a ser grande en el reino de los cielos. Sí, es cierto, no es agradable. No es agradable que papá y mamá te estén insultando, se estén burlando. No es agradable que tus hermanos, que tus amigos te estén señalando. No es agradable. Pero si vas delante de la cruz y dices, Señor, sálvame, ayúdame, su gracia y su amor se va a derramar en tu corazón. No te va a dejar solo. O sea, no es una lucha que estés peleando solo, porque es el que viene en pos de mí. Y para ir en pos de Cristo quiere decir que estás caminando con Él. No estás solo. No estás solito o solita recibiendo todo aquello que te están atacando. Bendito sea Dios porque no estamos solos. Y sí, va a generar cruz. Y la cruz no es algo agradable, entendámoslo, y menos en aquella época, cuando Jesús les decía, y el que no toma su cruz cada día, o sea, cada día me tienen que matar, porque la crucifixión implicaba eso, una muerte agónica. Los que morían crucificados morían de asfixia, porque ya su cuerpo no daba para poder inhalar aire. No morían por los clavos, mueren porque el cuerpo está colgado sobre los clavos y entonces esa posición asfixia lentamente a la persona, porque o te duele o tomas aire. Entonces, entendamos, no es agradable que te digan, el que no toma su cruz cada día, uy, pues ¿qué me espera? Amado, cambiar genera molestias. Si no lo quieres entender, es decisión tuya, pero Jesús no te promete que todo va a ser de color de rosa. Y si te han dicho eso, están dándote un evangelio falso. Dios te promete problemas con la gente que te rodea. Cruz. ¿Sí lo entendemos? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea, yo llevo las consecuencias de mi decisión, pero voy a seguir a Cristo. Sí es cierto, me está costando trabajo, pero sigo a Cristo. Sí es cierto, no es agradable, pero sigo a Cristo. Ese es tomar la cruz cada día. Versículo número 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí la pregunta realmente es, ¿estás dispuesto a que sean afectadas tus relaciones humanas
tus amistades, tus afectos familiares. ¿Estás dispuesto a colocar a Jesús por encima de todos ellos, generándoles molestias, generándoles discusiones, generándoles inconformidades? ¿Estás dispuesto a soportar eso con tal de que Jesús sea tu Señor? Básicamente es el ejemplo que nos está poniendo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Yo te pregunto, ¿tienes lo que necesitas? La valentía para poder decir, Señor, sé tú hasta el final mi Dios, por encima del mundo y de las relaciones familiares. Sé tú mi Señor y Dios. Eso es la pregunta que vale la pena que cada uno podamos hacernos. ¿Sí? No sea que después de que hayas puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La invitación de Cristo es bien clarita, más. Cero excusas. Es que mi papá, cero excusas familiares. Es que mi mamá, mi marido, mi tío, mi primo, cero excusas familiares. Vas a ser de Dios el Señor de tu vida, porque es muy fácil decir, es que yo ya recibí al Señor como mi Salvador. Ajá. Esto es recibir a Jesús como el Señor. Es esto recibir a Jesús. ¿Sí? No significa que no vas a sufrir, significa que vas a ser afectado de distintas formas en tu vida. Mejor siéntate a pensarle. ¿A quién amas más? Sí. ¿O qué rey al marchar, versículo 31, a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él, contra él, con 20,000? Amados, nuestra familia, aunque sea muy amada, sabe cómo hacernos que nos duelan lo que nos dice. Es como yo voy con 1,000, con 10,000, y él se me avecina con 20,000. O sea, no es fácil, no es sencillo, no es una decisión como agarrar un amuleto que se llame Jesús y ahora voy a ser feliz el resto de mi vida. No, Él es Dios. Él es Dios y Dios es el que te está invitando a cenar con Él. Y si no estás dispuesto a perder, a sufrir pérdidas, a cambiar, esta vida no es para ti. ¿Sí me doy a entender, amados? Sí se sufren pérdidas, pero existen bienaventuranzas que te hacen que valga la pena todo. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La palabra aquí renunciar es dejar. Dejar en cuestión de prioridad. ¿Sí? Tú estás renunciando a que fulano de tal sea tu prioridad, que tu mundo gire en torno a ello. Tú estás renunciando a que el dinero sea tu prioridad. Tú estás renunciando a que tu relación con fulana de tal, con fulano de tal sea tu prioridad. O sea, la renuncia es a decir, voy a colocar a Jesús por encima de todo lo demás. Y sus palabras, las palabras de Cristo, van a gobernar mis acciones en mis relaciones con todo el mundo. Eso es que Jesús sea el Señor. ¿Sí me doy a entender, amados? No es una cuestión de agréguese agua a la marucha. No, es una decisión en serio. O sea, ¿te das cuenta de la magnitud de la decisión? Que Jesús te dice mejor, razónale. ¿Me quieres seguir? Está bien.
pero tienes que estar dispuesto a todo, absolutamente a todo cuanto el Señor ponga en tu corazón. Versículo 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Esa sal que es insípida representa a todos aquellos que pueden hoy en día colocarse el nombre de cristianos, pero que Jesús no es su Señor. Solamente la sal que de verdad sazona este mundo es aquellas personas que colocan a Dios como su Señor. Porque entonces Dios, siendo el Señor, derrama su bendición, lo usa o usa a esas personas para salar, para hacerles bien a los demás, para que sus vidas cuenten y valgan, y no para pasar desapercibido en este mundo. Buena es la sal, sí, pero la sal que sala, la sal que sazona, porque dice, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Este mundo necesita sal. Este mundo necesita personas que coloquen a Dios realmente como el Señor de sus vidas. Y sí, reitero, al principio cuesta trabajo. Al principio es difícil. No es sencillo. Todos se te vuelven en contra. Y todos se te vuelven en contra. Pero conforme vayas avanzando y te vayas fortaleciendo en la fe y vayas entendiendo que Dios es verdadero, que no te está pidiendo a alguien que hagas algo malo, sino que al contrario, Dios te está bendiciendo y vas viendo cómo te está contestando oraciones y vas dándote cuenta cómo su presencia, estás consciente de que está contigo. O sea, todas esas cosas comienzan a hacerte saber que vale la pena. Aunque te digan lo que te digan, vale la pena. Estás cambiando, bienaventurado eres. Pero si decides pasar por sal insípida, no vas a sazonar ni tu vida, ni la vida de la gente que te rodea, ni al mundo. Solamente haciendo a Jesús Señor, en estas condiciones que nos marca la Escritura, es que realmente podremos ser útiles en el reino de los cielos. Cierra esta enseñanza Jesús diciendo, ni para la tierra ni para el muladar es útil, lo arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amados, esta es una invitación de Dios a que Él se convierta en el Señor de tu vida. ¿Verdad que no es cualquier cosa? No es como te quieren presentar diciendo, pues tú nomás pásale aquí enfrente, levantas la manita y haces esta oración conmigo. No, esto es seguir al Señor. Les está diciendo, piénsale, porque si te vas a convertir en sal, la sal va a ser Dios por encima de todos. Y si vas a convertirte en sal insípida, pues a lo mejor sí puedes tener tu religión y acudir cada dominguito y ahí sobrellevarla, etcétera, pero no vas a ser cristiano. Vas a ser de los que se quedan afuera tocando la puerta, creyendo que por haber hecho una oración, un rezo mágico, ya vas a estar del otro lado. No, amado. Dios quiere ser el Señor. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron en este contexto, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Aquel que tiene a Jesús por encima de sus relaciones familiares y de cualquier otro argumento lícito, ya no se llama ilícito, ¿verdad? Lícito, como casarse, como comprar unas yuntas de bueyes, o comprar una casa. Todo eso es válido, sí, pero nunca por encima de Dios. ¿Sí lo entendemos, amados? Eso es ser el Señor. Donde la persona se convierte a Dios con todo su corazón. No solamente en algunas cosas, sino con todo su corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos.
y rogarle a Dios que esto quede guardado en nuestro corazón, que no tengamos una idea equivocada. La religión te puede ofrecer algunas cosas, pero Dios te ofrece ser tu Señor y tu Dios, e ir contigo a donde quiera que tú vayas, y pelear tus batallas, y estar contigo en todo momento. Por eso la gente no quiere seguir a Jesús, porque afectaría su vida. Muchas personas solamente quieren de Dios para que les resuelvan algunas cosas, pero no para entregarse a Él. El mensaje para ti y para mí es: entrega completa y verdadera a Dios, sin miedo. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. No tengas miedo de hacer de Jesús el Señor de tu vida. Sí, sí es cierto, no te niego, va a haber problemas, va a haber pérdidas, sí, pero su amor estará en tu corazón desbordado, porque vive. Puedo vivir mañana, porque vive. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Porque vive. Puedo vivir mañana, porque vive.
Eres de aquellos que dirán: no, mi familia está primero, antes que tú. Amado, si supieras que volviéndote a Él, lo demás está ganado. No es nada fácil lo que propones, pero si tú vas conmigo, Señor, si tú vas con cada uno, darás la fuerza y la valentía, Señor. Ríos en el desierto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Otra vez abriré ríos en el desierto. Espíritu derramaré sobre tu generación. Voz que clama en el desierto, prepara camino al Señor.
del pueblo del Señor, del pueblo del Señor. Gracias, Señor. Padre, danos valentía para seguirte. Danos amor para perdonar. Danos fuego, Señor, para compartir lo que has hecho por nosotros. presencia con